Hoy nos sumergimos en un tema que, digamos que marcó un antes y un después en España. El desastre del Prestige. Corría noviembre de 2002 entre las costas gallegas, cuando un petrolero en lo que parecía una ruta normal se convirtió en una tragedia. Una tragedia que puso a prueba muchísimas cosas. La gestión de emergencias, el equilibrio ecológico, la conciencia social del país. Lo que hace este caso tan complejo, ¿no?, es que no es solo un derrame de petróleo. Es como una cadena de factores que nos obliga a mirar la seguridad marítima, las responsabilidades y cómo se responde ante una crisis así tan enorme. Claro, es como una madeja, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Qué sabemos del Prestige? Era un petrolero monocasco, un diseño, fíjate, que ya entonces se veía como antiguo, más vulnerable a derrames. Tenía 26 años, más de la mitad de su vida útil, y arrastraba un historial de problemillas. Problemillas. Eso me inquieta. ¿De qué tipo de problemas hablamos? Había pasado por reparaciones serias años antes, y algunos informes, sugerían que su estructura no era la ideal. Y además, imagínate, la propiedad era un lío. Un dueño liberiano, un operador griego, la carga era de un suizo y con bandera de las Bahamas. Juan rompecabezas para saber quién respondía de qué. Entiendo. Un barco viejo, con un pasado turbio, y encima un enredo legal. No suena buena combinación. ¿Y qué fue lo que desencadenó la tragedia? El 13 de noviembre de 2002, el Prestige se topó con un temporal fuerte en el Atlántico. El capitán reportó un crujido y el barco empezó a inclinarse, y de forma peligrosa. Un escenario que te pone los pelos de punta. ¿Cómo reaccionó la tripulación? El capitán, un marino con experiencia, intentó estabilizarlo. ¿Cómo? Llenando los tanques de lastre para compensar la inclinación. Pero el daño ya era muy serio y la cosa iba peor rápidamente. Ante esa situación, ¿qué medidas se tomaron desde tierra? Se puso en marcha una operación de rescate, pero claro, la gran pregunta, ¿qué hacer con el petrolero averiado? Ahí empezó el debate, la controversia. El capitán, por su parte, quería anclar cerca de la costa para intentar al menos controlar la fuga de petróleo, pero las autoridades españolas tomaron otra decisión: remolcarlo mar adentro. ¿Y por qué esa decisión? No parece la más intuitiva. El miedo era un derrame cerca de la costa. Imagínate las consecuencias. Para las poblaciones costeras, para la pesca, para el turismo. Catastrófico. Yeah. Pensaron, si lo alejamos, el impacto será menor. Una decisión tomada bajo una presión enorme, seguro. Y al final, ¿qué pasó? El Prestige fue remolcado durante 6 días de angustia, con la fuga de petróleo a más y más. Hasta que el 19 de noviembre el barco no aguantó más. Se partió en dos y se hundió. A más de 200 kilómetros de la costa gallega, liberando toneladas, miles de toneladas de fuel pesado al océano. Un final terrible para una historia que ya venía torcida. ¿Y qué consecuencias tuvo este hundimiento? Lo que vino después, una auténtica marea negra que afectó a más de 2.000 kilómetros de costa, en España, Francia, Portugal. Las imágenes, seguro que te acuerdas, de las playas llenas de chapapote, ese fuel tan denso, tan pegajoso, dieron la vuelta al mundo. Esas imágenes, desde luego, no se olvidan fácilmente. ¿Cuál fue la magnitud real del derrame? Se calcula que fueron unas 66.000 toneladas de fuel pesado. Para que te hagas una idea, fue el mayor derrame de petróleo en la historia de España y uno de los más graves del mundo. El impacto, del derrame del Prestige fue devastador en muchos niveles, A nivel ecológico, por ejemplo, el fuel pesado afectó a muchísimas especies marinas, desde aves hasta peces, mariscos, algas. Es horrible pensar en la cantidad de vida marina afectada. ¿Cuáles fueron las especies que más sufrieron? Las aves marinas, sin duda, fueron las víctimas más visibles. Miles de aves aparecieron muertas en las playas, cubiertas de chapapote. Se calcula que el derrame afectó a más de 200.000 aves, de 90 especies diferentes. Imagínate. ¿Y las especies que viven bajo el agua, cómo les afectó el fuel? A los ecosistemas marinos. El fuel pesado se extendió por el fondo marino, contaminando zonas de cría de peces, mariscos, otras especies. Se vio una disminución muy grande en las poblaciones de algunas especies comerciales, como la merluza, el pulpo, el percebe. Un golpe muy duro para la economía local, que dependía en gran medida de la pesca. Exactamente. El derrame del Prestige fue catastrófico para Galicia, en términos económicos. Miles de pescadores y mariscadores, tuvieron que dejar de trabajar. Y muchas empresas relacionadas con la pesca a la ruina. Y además del impacto en la pesca, imagino que el turismo también se vio afectado, ¿no? Claro, la imagen de las playas gallegas llenas de chapapote no era muy atractiva para los turistas, precisamente. El sector turístico sufrió una caída importante, con pérdidas millonarias. Sé que el desastre del Prestige no solo causó un daño ambiental enorme, sino que también tuvo un impacto económico y social tremendo. Sin duda. Y a todo esto hay que sumarle impacto en la salud de las personas. En la salud de las personas. ¿A qué te refieres? Miles de voluntarios, la Marea Blanca, se movilizaron para limpiar las playas,
Muchos de ellos se expusieron al fuel pesado sin la protección adecuada, lo que supuso un riesgo para su salud. Es admirable la solidaridad de la gente que se involucró en ayudar, pero también es preocupante que se pusieran en riesgo de esa manera. ¿Qué tipo de riesgos para la salud implica la exposición al fuel? El fuel pesado contiene sustancias tóxicas que pueden causar irritaciones en la piel, problemas respiratorios e incluso enfermedades más graves a largo plazo. Se han hecho estudios sobre los efectos a largo plazo del contacto con el fuel en los voluntarios. Se han hecho algunos estudios, sí, pero no hay un seguimiento exhaustivo de la salud de todos los voluntarios. Es un tema que sigue preocupando a la comunidad científica. Es comprensible. Además de las consecuencias ecológicas, económicas y para la salud, el desastre del Prestige también tuvo un impacto político importante, ¿no? Efectivamente. La gestión del desastre por parte del gobierno español fue muy criticada. Se acusó al gobierno de falta de transparencia, de minimizar la magnitud del derrame y de tomar decisiones erróneas que agravaron la situación. ¿Cuáles fueron las principales críticas a la gestión del gobierno? Se criticó, por ejemplo, la decisión de alejar el barco de la costa. Mucha gente decía que se debería haber intentado llevarlo a puerto para controlar la fuga. También se criticó la falta de medios para afrontar un desastre de esa magnitud y la lentitud en la respuesta. ¿Y cómo reaccionó la sociedad ante la gestión del gobierno? La indignación popular fue enorme. Se organizaron manifestaciones multitudinarias en toda España, lideradas por el movimiento Nunca Más, que exigía responsabilidades políticas y una mejor protección del medio ambiente. ¿Tuvo algún impacto político el movimiento Nunca Más? Nunca Más logró que el desastre del Prestige se viera a nivel internacional y contribuyó a aumentar la conciencia social sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Pero no se produjeron cambios significativos en las políticas ambientales del gobierno. Es decir, que a pesar de la indignación popular y las protestas, las consecuencias políticas del desastre del Prestige fueron limitadas. Sí, lamentablemente esa es la conclusión. El gobierno se mantuvo firme en su postura y no hubo dimisiones ni asunciones de responsabilidad por parte de los altos cargos. ¿Y qué pasó con el capitán del Prestige? Fue considerado responsable del desastre. El capitán del Prestige, Apóstolos Mangoras, fue detenido y acusado de delitos contra el medio ambiente. Se le acusaba de no haber cooperado con las autoridades españolas y de haber puesto en peligro la costa al negarse a ser remolcado a puerto. ¿Cuál fue el veredicto del juicio? El juicio contra el capitán Mangoras fue largo y complejo. Finalmente fue condenado a 9 meses de prisión por desobediencia a las autoridades, pero fue absuelto del delito contra el medio ambiente. ¿Y qué hay de la responsabilidad de la empresa propietaria del barco? La empresa propietaria del Prestige, la compañía griega Mar Shipping, se declaró insolvente poco después del desastre. Eso significa que nadie pagó por los daños causados por el derrame. Bueno, el Estado español tuvo que hacerse cargo de los costes de la limpieza y de las indemnizaciones a los afectados. Es decir, que al final la factura la pagaron los ciudadanos españoles. Así es, el desastre del Prestige dejó una profunda herida en la sociedad española, tanto a nivel económico como emocional. Una herida que, a pesar del paso del tiempo, sigue recordándonos la importancia de proteger nuestro entorno y de exigir responsabilidades ante este tipo de tragedias. Exacto. El desastre del Prestige nos dejó muchas lecciones que aprender y es fundamental que no las olvidemos. Es increíble, ¿no? Cómo un solo evento puede dejar una marca tan profunda en todo un país. Más allá del impacto ambiental, económico, el Prestige también cambió algo en la sociedad, en la conciencia de España. Totalmente. El Prestige fue como un despertar, ¿sabes? Una ola de indignación, de movilización ciudadana como nunca se había visto. La gente salió a calle a protestar por la gestión del desastre, sí, pero también para exigir un cambio en las políticas ambientales marítimas. ¿Y esa movilización ciudadana tuvo algún efecto real? Se tradujo en cambios concretos, en medidas. Sí, sin duda, el Prestige dejó un legado de concienciación, eso seguro. A raíz del desastre se reforzaron las medidas de seguridad marítima, se invirtió en nuevos medios para combatir la contaminación, se creó un sistema de seguimiento más estricto para los barcos que navegan por aguas españolas. Bueno, es alentador saber que se tomaron medidas para que no se repita un desastre así. Pero más allá de las medidas a nivel estatal, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos proteger nuestros océanos? Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, fíjate. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, ya que la quema de combustibles es una de las principales causas de la contaminación marina. ¿Qué más? A veces uno se siente impotente, ¿no? Ante un problema tan grande. Cada gesto cuenta, de verdad. Podemos elegir productos de pesca sostenible, evitar el uso de plásticos de un solo uso, participar en limpiezas de playas, apoyar a organizaciones que trabajan por la protección del medio marino. Son acciones que, aunque parezcan pequeñas, si todos nos sumamos, pueden marcar la diferencia.
Al final, se trata de ser conscientes de que el océano no es un vertedero, es un ecosistema vital que hay que proteger. Exactamente. El desastre del Prestige nos enseñó una lección muy dura, sí, pero también nos dejó un mensaje de esperanza. La sociedad tiene el poder de impulsar cambios, de exigir que se proteja nuestro planeta. Un mensaje que tenemos que mantener vivo para que tragedias como la del Prestige no se repitan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión, en este tema tan complejo, tan importante. Esperamos que esta conversación les haya hecho pensar, reflexionar sobre nuestro papel en la protección del medio ambiente. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Recordemos que el futuro de nuestros océanos está en nuestras manos.